Dios te bendiga. Hoy comparto contigo otra traducción, un pequeño sermón del pastor Joseph Prince que dio en el 2007 en Israel, que se llama Saliendo de la Oscuridad. Y bueno, voy a compartirte y comienzo. Saliendo de la oscuridad. Hola, aquí estoy en el área llamada Micmash, el Micmash de la Biblia. Y la historia que voy a compartir con ustedes es tomada de Primera Samuel, capítulo 14, la famosa historia de Jonatán y su paje de armas, cómo ellos escalaron esta colina empinada detrás de mí. Como pueden verla, está bastante inclinada, bastante alta, y es difícil treparla, escalarla. Y la Biblia nos dice que Jonatán y su paje de armas escalaron con sus manos y sus rodillas. Así que vamos a leer este registro porque hay maravillosos pepitas de oro que Dios quiere enseñarnos aquí de este pasaje. Primera Samuel capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo del granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elís, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabá. Así que, como pueden ver ahora mismo, estoy de hecho situado en el área llamada Cené, esta área empinada llamada Cené en la Biblia, y opuesta a mí, mirando hacia el norte, está el área de Bosés. Y es muy interesante porque después de que Jonatán dijo a su paje de armas: ven y vamos a la guarnición, los filisteos acamparon allí en la montaña, dando la cara hacia Gabaón. Y los israelitas estaban acampando en esta área, en el área de Cené. Esto es muy interesante porque el rey Saúl en este punto se había apartado, había desobedecido a Dios a través del profeta Samuel, no había seguido sus instrucciones de esperar pacientemente, sino que en vez de eso él había ofrecido un holocausto. Y al final del holocausto, cuando Samuel vino, Samuel le dijo: el reino te es quitado de ti y le es dado a otro, y sabemos que es David. Así que sabemos que en este tiempo Israel no estaba donde se supone que debería de estar, por el liderazgo del rey Saúl. ¿Saben? Todo realmente depende del liderazgo. Todo realmente se levanta y cae basado en liderazgo. Y el liderazgo de Israel, el rey de Israel en este momento era un hombre que había retrocedido. Era un hombre que estaba operando por su propia sabiduría, por su propia fuerza. Es algo que llamamos un hombre de la carne, un hombre que dependía de sí mismo en vez de en el Señor, el Dios de Israel. Así que en este punto y tiempo hubo un rayo brillante de luz en la vida de su hijo Jonatán. Jonatán, sin embargo, era un hombre de fe.
encontraste a su padre, que era un hombre de la carne. Jonatán dependía del Señor y Jonatán dijo algo muy profundo en este pasaje. Pero antes de que vayamos a este pasaje de la Escritura, quiero mostrarles que ahora mismo estamos en un área llamada Cené, tipificando Israel durante este tiempo. Saben, hay tiempos en nuestras vidas que sentimos que Dios está contra nosotros, porque saben el significado de Cené, como todos estos arbustos de espinas que están alrededor de mí. Cené significa arbusto de espinas. Y podemos ver un montón, una abundancia de arbustos de espinas en este monte aquí. Y es asombroso que esta área se llamaba Cené, porque Israel estaba en este monte y las espinas siempre representan la maldición. Así que es como si la gente de Dios estuviera bajo maldición. Dije que es como si. Saben, hay tiempos en que tú comienzas a sentir que Dios está contra ti, que la luz está brillando del otro lado, que el pasto luce verde del otro lado. Algunas veces sientes que el otro lado es mejor, porque el nombre Bosés en hebreo significa brillante. Así que tú miras a la otra área y miras a aquellos que te están persiguiendo en la fe y comienzas a pensar, wow, ellos tienen algo mejor, el sol está brillando para ellos, están viviendo en esa área llamada brillo o brillante y nosotros estamos viviendo en un área donde parece que estamos bajo la maldición, bajo la sombra. ¿Saben? Cuando el sol brilla, como ustedes pueden ver, el sol está brillando en mí. Así que el sol siempre brilla en voces. Sin embargo, esta área aquí, si tú le das la cara aquí, justamente aquí abajo donde estaba Jonatán y su paje de armas, hay como una sombra, hay oscuridad. Así que hay tiempos en que sentimos que estamos en oscuridad y sentimos como que Dios está en contra de nosotros y algunas veces sentimos que Dios está a favor de nuestros enemigos. Ahora, nunca está Dios a favor de nuestros enemigos. Dios está siempre a favor nuestro. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Pero hay momentos en que parece que las circunstancias alrededor de nosotros parecen estar en contra de nosotros y nos preguntamos si Dios todavía está con nosotros. Pero alabado sea Dios que en medio de esta oscuridad, en medio de esta duda e incredulidad, hubo un rayo de luz en la vida y en la fe de Jonatán y su paje de armas. Y esto es lo que Jonatán dijo a su paje de armas. Ven y vamos contra la guarnición. Deben entender que la Biblia dice que en este punto, Jonatán y su paje de armas, ellos no tenían nada sino al Señor, pero Saúl tenía 600 hombres. Jonatán, ¿qué es lo que él tenía? Solamente un paje de armas. Pero amigos, Dios puede hacer mucho más con uno o dos que que claman por completo a Él, que con cientos de personas que confían en su energía humana y en la carne. Amén. Jonatán en este punto le dijo a su paje de armas, vamos, y miren lo que dijo el paje de armas en el siguiente versículo. Versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. En inglés dice, de acuerdo a tu corazón. Qué bendita expresión de lealtad, de devoción y de fidelidad en este paje de armas. No se nos dice su nombre, él no, aparece sin nombre, pero somos inspirados por su fe, por su devoción, junto con Jonatán. Lo que necesitamos hoy son líderes que sean primero paje de armas. Porque a menos que tú estés dispuesto a servir, nunca vas a ser grande. A menos que estés dispuesto a ser un paje de armas. Jesús lo dijo así, si no eres fiel en aquello que es de otro hombre,
¿quién te va a dar aquello que sea tuyo? Algunas veces cuando los líderes llegan a ser líderes antes de ser siervos y llegan a ser líderes prematuramente, es un tiempo en que tienen problemas porque tienen desafíos como el rey Saúl y comienzas a depender de ti mismo, comienzas a pensar de una forma grande acerca de ti mismo. Incluso para el rey Saúl, Dios lo levantó cuando él era humilde. La Biblia dice, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, después de que él cayó, cuando eras pequeño ante tus propios ojos, el Señor no te levantó para ser rey sobre Israel. Creo que siempre debemos recordar ser pequeños ante nuestros propios ojos. Jesús lo es todo, nosotros no somos nada. Un cristiano es Cristo y en significa que yo no soy nada y Cristo lo es todo. Aleluya. Vamos a continuar la historia. Hay dos cosas aquí en las cuales quiero que tomen nota en la vida de Jonatán, que causó que fuera un gran hombre de fe. Hay dos palabras que él dijo que yo creo que nos dan el secreto de su fe. Número uno, él vio a los filisteos como incircuncisos. Más de una vez en este pasaje, en esta historia, Jonatán los vio como incircuncisos. Él dijo que eran incircuncisos. Es lo mismo que David. Cuando David vino contra Goliat, David dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Y él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para la gente de Israel? Amén. Así que ese es un lenguaje del pacto. Ellos no están circuncidados, por tanto no tienen un pacto con Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que abrió el mar rojo para Moisés y los hijos de Israel. Y el pacto es en el Antiguo Testamento es iniciado en base a su obediencia para nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto de Yeshua y que creemos en Yeshua como el Mesías, Jesucristo como el Cristo, nosotros estamos circuncidados en nuestro corazón. Antes dijo, perdón, me perdí esa palabra. Él dijo que el pacto iniciaba o era hecho a través de circuncisión. Ahora está diciendo que en este pacto la circuncisión está hecha en nuestros corazones, donde realmente importa la circuncisión. Aleluya. Así que una cosa que vemos en la vida de Jonatán es que él estaba consciente del pacto. ¿Tú eres alguien consciente del pacto? ¿Estás consciente de que los enemigos que vienen contra ti, que los poderes de las tinieblas que vienen contra ti, estás consciente de que ellos no tienen poder porque ellos no tienen a Dios de su lado? Quiero decir, la Biblia dice que los demonios creen en Dios, no en la forma de una fe salvadora como ustedes y yo lo tenemos, pero ellos creen que Dios existe, que el poder de Dios está ahí y ellos tiemblan. Amigo mío, si Dios está contigo, tus enemigos van a temblar. Amén. La Biblia dice que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría y tú temes al Señor, tú tienes sabiduría, pero tus enemigos, ellos no temen al Señor. ¿Cómo pueden tener ellos sabiduría? ¿Cómo puede Satanás tener sabiduría? Su natural sabiduría o más bien su sabiduría angelical ha sido corrompida y tú tienes la sabiduría del Señor. Cristo te ha sido hecho sabiduría, amén, y Dios está de tu lado. Aunque parezca oscuro, recuerda esto, si Dios está de tu lado, ¿quién puede estar contra ti? Amén. La segunda clave que encontramos en la fe de Jonatán fue esta. Jonatán no dependió de las armas de la carne o del poder humano o de grandes armamentos. De hecho, más tarde leemos que Saúl, donde sea que él veía un hombre fuerte o un hombre poderoso físicamente, un hombre que estaba bien formado, musculoso, Saúl lo reclutaba inmediatamente para su ejército. Saúl era un hombre que andaba por la carne en vez de confiar en el Señor.
Saúl tenía 600 hombres, pero él no hizo nada en contra de los filisteos que estaban acampados en aquella montaña. Fue Jonatán y su paje de armas y su fe que les dio la victoria ese día. Me estoy adelantando, pero vamos a continuar leyendo. Esto es emocionante. Otra clave que encontramos aquí en la fe de Jonatán se encuentra en este versículo. Dice, venga, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ahora, aquí hay una asombrosa revelación del Señor. Muchos ven al Señor como santo y correctamente es visto así porque Él es santo. Muchos ven al Señor como justo y correctamente lo ven así porque Él es justo. Muchos lo ven como un Dios que juzga el pecado y correctamente lo ven así porque Él va a juzgar el pecado. Y las buenas nuevas es que Él ya ha juzgado el pecado en la cruz de Jesucristo. Precisamente porque Dios es santo, Dios ha juzgado el pecado, pero la revelación del Señor que Jonatán tenía, que lo hizo un gran hombre de fe, que le dio la victoria ese día, no fue una revelación del Señor como santo. Estoy seguro que él sabía eso. Fue una revelación del Señor como Salvador. Dice, porque pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Él vio al Señor como un Salvador, aleluya. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesús en hebreo. Yeshua, Salvador, ya salva. Eso es lo que significa en hebreo. Y, y Yahweh, el santo nombre de Dios, salva. Jesús no vino para ser un juez, él vino para salvar. Y esa es la revelación de Dios que ustedes y yo necesitamos, que necesitamos hoy ustedes y yo. Y eso nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos, una revelación de Dios como nuestro Salvador. Aleluya. ¿Saben cuando Cristo nació en Belén? Los ángeles aparecieron a los pastores y dijeron, les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para toda la gente, porque a ustedes nos ha nacido en este día en la ciudad de David, Cristo el Salvador. No Cristo el dador de la ley, no Cristo el juez, Cristo el Salvador. Y amigos míos, esta es la revelación que Jonatán tuvo del Señor. Ahora, el siguiente pasaje de escritura que vamos a leer es el registro de lo que ocurrió ese mismo día. Desde el versículo 9, 1 Samuel 14:9. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Así que Jonatán, justo aquí, él le habló a su paje de armas y le dijo, ok, así es como vamos a saber que el Señor nos va a dar la victoria hoy, porque yo sé que el Señor quiere salvarnos. No es que él dudaba que el Señor quería salvarnos o iba a salvarlos, él creía. Él dijo, el Señor va a dar salvación porque no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos, pero la cuestión era cómo el Señor iba a salvar. Muy bien, la metodología. Así que dijo a su paje de armas en el versículo 9 nuevamente, si nos dijeran así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces esto no es del Señor, entonces nos estaremos en nuestro lugar. Mas si nos dijeran así, versículo 10, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto no será por señal. Saben, esta es una muy buena señal, de hecho, porque los enemigos nunca quieren humillarse a sí mismos y descender. Ellos siempre piensan o quieren estar arriba. Tus perseguidores, aquellos que están detrás de ti, pueden ser tus colegas, quizás un pariente que te está persiguiendo a ti y a tu fe, siempre van a pensar que ellos saben más, que ellos tienen una posición más alta que tú y siempre van a decir, sabes, tú tienes que venir a mi nivel y te voy a mostrar algo. Y esto es lo que los filisteos dijeron a, a Jonatán. Y el versículo 11 dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido.
Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Así que tenemos aquí una clara señal de que el Señor siempre quiere que su gente suba hasta lo más alto. Amén. Y es una clara señal para Jonatán de que este es el método por el cual el Señor mm, va a traer liberación a Israel ese día, que él y su paje de armas van a subir hasta donde el enemigo está. Saben, Dios no está esperando que nosotros seamos atacados. Dios quiere que tomes la ofensiva. La mejor ofens- la mejor defensa es la ofensiva. Necesitamos salir y predicar el evangelio de Jesucristo. Necesitamos salir y compartir la palabra de Dios. Saben, algunas veces cuando yo me siento que no me siento bien o siento que no quiero predicar, ese es el tiempo de ir y predicar. Aleluya. Y hay tiempos en que yo me predico a mí mismo para regresar a la salud, a la vida, a la completitud. Aleluya. Amén. La mejor defensiva es la ofensiva. Amén. Y cada vez que tú tratas de evitar misiones, tratas de evitar de enseñar y predicar, la, de compartir la palabra de Dios con otros, es el tiempo en que estás bajo ataque, es el tiempo en que sientes que estás bajo el calor. Pero te voy a decir, Dios te quiere en la cima. Amén. Él está de tu lado, amigo. Y así es como Jonatán y su paje de armas subieron. La Biblia dice en el versículo 13: subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras de él los mataba. Y fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Ahora, amigos, esto es asombroso. Justo detrás de mí está Voces, esta tierra, esta peñasco agudo y empinado, llamado Brillante en hebreo, y Jonatán y su paje de armas treparon con sus manos y sus rodillas. Creo que es una maravillosa expresión de la oración. La forma en que vencemos al diablo es estando con nuestras manos en lo alto y en nuestras rodillas. Y nunca vas a estar más alto que cuando estás en tus rodillas. Esa posición es la posición que causa que los demonios tiemblen. Ahora, yo sé que no tenemos que tener una posición exacta, podemos estar recostados y orar, pero la idea de oración está aquí, presente en el tipo de la acción que Jonatán y su paje de armas hicieron mientras ellos estaban escalando este peñasco empinado con sus manos y sus rodillas. Y justo en la cima pueden ver un pequeño monte allá. Es una área pequeña y yo creo que este es el área donde ocurrió, porque esto concuerda con el versículo 14 que dice: y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en un espacio de media yugada de tierra. Es una media yugada de tierra, es una área pequeña y encontramos que es difícil pelear con una persona en un espacio pequeño de tierra, cuanto más con 20, a menos que el Señor estuviera con ellos. 2 contra 20, las probabilidades contra ti. Saben, hay tiempos en que sientes que las probabilidades están contra ti, pero amigo, recuerda esto: 1 con Dios, 2 con Dios son la mayoría. Y Jesús dijo: si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en esa tierra y todo lo que ellos pidieren será hecho para ellos por mi Padre que está en los cielos. Solamente 2 de ustedes, la más pequeña pluralidad, levanta a la iglesia, en donde Dios edifica su roca y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Amén. Siempre recuerda que tú y Dios son una mayoría. No importa cuántos filisteos
vengan contra ti, no importa cuántas fuerzas de la oscuridad vengan contra ti, tú y Dios son la mayoría. Amén. Alabado sea el Señor, aleluya. No solamente eso, recuerden que les dije que, saben, cuando vas adelante en fe, cuando tienes esa fe salvadora, cuando crees que Dios es el Salvador. Cuando digo esto, amigos, yo no quiero decir salvación. Saben, la gente piensa en la salvación como solamente ser salvo del infierno, de la eterna oscuridad. Pero la salvación es mucho más que esto. La salvación es una salvación diaria también. Dios quiere salvarte cada día. Dios quiere salvar tus circunstancias. Dios quiere salvar tus emociones de amargura, de falta de perdón, de odio. Dios quiere salvar tu mente de estrés, de preocupaciones y de la carga de la ansiedad. Dios quiere salvar a tus hijos, Dios quiere salvar tus finanzas, Dios quiere salvar tu cuerpo de enfermedades y de padecimientos, porque Dios te ama. Amén, aleluya, aleluya. Y cuando sea que tienes esa clase de fe en Dios, Dios va a causar que la tierra tiemble a favor tuyo. Y es precisamente lo que ocurrió aquí. En el siguiente versículo, después que mataron estos 20 hombres, el versículo 15 dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo pues una gran consternación. En inglés dice que hubo un gran temblor. Aleluya, un gran temblor justo en este lugar que causó que todos los filisteos huyeran. Saben, Dios solamente está esperando ese hombre, por esa mujer, por ese chico, por esa chica, que se paren firmes en la fe y prediquen el evangelio de Jesucristo, que compartan las buenas nuevas con sus amigos, con sus colegas. Dios solamente está esperando a alguien que comparta cuánto Jesús les ama. ¿Y saben qué es lo que va a ocurrir? Si es necesario, Dios va a sacudir el cielo, la tierra, Él lo va a hacer porque Dios es un salvador. Dios quiere mostrar su poder salvador a favor de aquellos con quien tú estás compartiendo y Dios va a mostrarse en tu vida. Aleluya. Saben, es muy fácil ver a Jonatán aquí como el héroe, pero el verdadero aquí es el Señor. Amén. Pero recuerda esto, el Señor o para el Señor no es difícil salvar con muchos o con pocos. De hecho, sin el Señor nosotros no podemos, pero, pero sin nosotros el Señor no lo hará. Él va a usarnos, Él va a fluir con nosotros, Él nos ama, amigos, y Él no va a llevar a cabo un milagro sin nosotros. No es un asombroso privilegio ser co-trabajadores con el Señor, aleluya. Y la Biblia dice aquí en el versículo 16, y que la victoria de Jonatán y su paje de armas aquí fue una victoria para todo Israel, porque el versículo 16 dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Aleluya. Así que ahora Israel tiene este momento. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ve de quién se haya ido de nosotros. Pasaron pues revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Así que Saúl comenzó a ponerse religioso y en vez de preguntarle al Señor cómo ganar la victoria sobre estos filisteos, él quería saber quién era el que había obtenido la victoria. Quiero decir, Saúl es un hombre de la carne y un hombre de la carne nunca va a entender al hombre del espíritu, a un hombre de fe, de una verdadera fe en el Señor. Saben, aquellos que son de la carne siempre van a perseguir a aquellos que son de la gracia, del espíritu, dice la Biblia. Aquellos que confían en sus esfuerzos, en su propia lucha, en su propia obediencia, en su propio guardar la ley, siempre van a perseguir a aquellos que confían en la obra finalizada de Jesucristo, que descansan en el poder del Espíritu Santo para operar en y a través de ellos. Saben, esta tensión entre un hombre de la carne y un hombre del Espíritu se remonta hasta Caín y Abel. Saben, la gente malentiende algunas veces y dice que Caín era impío, que él no tenía un corazón para Dios, pero eso no es la verdad. Ambos de ellos ambos vinieron a Dios.
No es que tuvieran un corazón, no es que ambos no tuvieran un corazón para buscar a Dios. Fue cómo ellos estaban buscando a Dios. Uno confió en sus esfuerzos, él trajo el fruto de su ensalada a Dios, él trajo las obras de sus manos y el otro trajo sangre. L- La, ah, porque sin el otro trajo un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que Abel confió en la obra de otro o más bien en la muerte de otro, una representación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez encuentras que aún Caín celoso del sacrificio de Abel. Y el primer asesinato no fue hecho porque uno fuera impío y el otro fuera piadoso, no, fue hecho porque uno estaba celoso de aquel que confió en la muerte de otro, alguien que confió en la sangre en vez de en sus esfuerzos. Así que aquel que confía en sus esfuerzos siempre va a perseguir a aquel que confía solamente en la sangre. Y amigos, aquí encontramos esta tensión entre Jonatán y su padre. No de parte de Jonatán, pero su padre, un hombre de la carne, nunca va a entender. Y en vez de regocijarse en la victoria, encontramos más tarde que Saúl hizo una ley muy tonta. Él vio a sus enemigos, a los filisteos que estaban huyendo detrás de mí aquí, y él dijo, desde Gabá, él pudo ver a sus enemigos huyendo. Y en vez de regocijarse en la victoria y tomar ventaja del momento, Saúl dijo, maldito sea el hombre que coma cualquier cosa hasta la noche, hasta que yo tome revancha de mis enemigos. ¿Notan su orgullo? No se trata del Señor, no es por la gloria del Dios de Israel. Es que yo quiero revancha de mis enemigos y nadie va a comer nada hasta la noche. Y eso fue una ah, ley boba y tonta que vino de la boca del rey. Y aquí hay un gran problema, amigos, porque antes de que el día terminara, la gente de Israel tuvo una gran victoria. Sin embargo, como fue y porque fue iniciada o como fue iniciada por la fe de Jonatán, Jonatán fue olvidado por un por un momento, y la gente de Israel tenía tanta hambre que en el momento en que tuvieron el botín de los filisteos, ellos agarraron a los animales, a las ovejas y a los bueyes, los mataron ahí mismo y tuvieron sushimi. Ellos los comieron sin cocinar la carne, ellos la comieron con sangre, lo cual estaba prohibido en la ley, estaba prohibido en la Torá. ¿Saben? Esta ley tonta del rey causó que la gente pecara. ¿Saben? Hay momentos, y permítanme decirles esto, hay momentos en nuestras vidas que ponemos leyes sobre nosotros mismos que ni siquiera están en la Biblia. Ponemos legalismo en nuestros hijos. Los vemos algunas veces que quieren experimentar quizás con un arete o lo que sea, o quieren dejarse crecer su cabello y comenzamos a imponerles leyes. ¿Saben lo que ocurre al final? Cuando el rey hizo esta ley, la gente terminó pecando. Y esto es lo que hace el legalismo siempre. El legalismo siempre guía al desenfreno. En vez de restringir la carne, da rienda suelta a la carne. Cada vez que te dices a ti mismo, yo no voy a comer comida grasosa, mejor que dependas en el Señor, porque la siguiente cosa que sabes es que vas a caer y esto va a ser peor para ti. El legalismo siempre guía al desenfreno. Necesitamos iglesias que están llenas de gracia, porque sin transigir, porque la gracia va a tragarse el pecado. La gracia es más grande que el pecado. Saben, la gente siempre piensa que el pecado, que cuando tú predicas la gracia, que eso va a producir más pecado. Nada pudiera estar más lejos de la verdad. Amigo mío, escucha con atención. La gracia va a matar el pecado desde sus raíces mismas. Amén. El pecado no puede detener la gracia, pero la gracia puede detener el pecado.
porque la gracia es más grande que el pecado, tanto como Cristo es más grande que Adán. Aleluya. Aleluya. Amén. Me siento emocionado solamente predicando esto. La gracia de Dios es más grande que todos tus hábitos inmundos. La gracia de Dios es más grande que todos tus pecados. La gracia de Dios es más grande que todo tu pasado. La gracia de Dios es más grande que toda tu debilidad. ¿Saben? Yo solía ser tartamudo en la escuela y difícilmente podía ponerme de pie. Estoy hablando de la preparatoria, cuando era un adolescente, y yo me paraba y había un maestro que llegaba al salón y era algo sádico. Él me hacía ponerme de pie y leer una porción para la clase, sabiendo bien que yo no era capaz de leer una línea. Mis orejas se ponían rojas, y yo comenzaba a tartamudear y las niñas comenzaban a reírse, a burlarse y él solamente por diversión me hacía que me pusiera de pie y comenzara a leer. Bueno. Amigos, permítanme decirles esto, cuando Dios me llamó a ser un ministro de tiempo completo para predicar y compartir su palabra, yo era la persona más descalificada. Amén. No mucho tiempo después, cuando yo estaba predicando en mi iglesia una vez, yo recuerdo que mi profesor de la escuela, no el mismo maestro, otro, vino, él visitó nuestro servicio y lo que él escribió, me escribió al final, en esencia, fue esto: lo que acabo de ver hoy es a Dios. Así que la gracia de Dios es más grande que toda tu debilidad. Amén. Una de las razones por la que Dios usaría a un antiguo tartamudo para proclamar su palabra hoy es porque cuando la gente me ve a mí va a decir, este debe ser Dios. Y Dios se lleva toda la gloria. Amén. Aleluya. Saben, la Biblia nos dice que Jonatán en esa historia, él no escuchó la ley de su padre, esta nueva ley de su padre. De hecho, eh, mientras la gente de Israel estaba yendo hacia un bosque no muy lejos de aquí, había gotas de miel, había colmenas de miel por todos lados y estaba cayendo la miel al suelo, pero la gente no se le permitía comer nada. Pero Jonatán no lo sabía y Jonatán tomó alguna miel y la probó y sus ojos fueron alumbrados o él fue refrescado. Y él le dijo a su gente, ¿saben qué? Lo que más tarde que supo de esta ley, dijo: mi padre ha turbado a Israel. Un hombre de fe sabe cuándo tocar buena miel y tomarla. Saben, hay algunas cosas en la vida. Por ejemplo, mirar televisión, ir al cine, escuchar quizá alguna música clásica o lo que sea que no sea estrictamente religiosa o cosas cristianas, especialmente en nuestros adolescentes. Y necesitamos tener cuidado de no prohibir o solamente decir de ninguna forma, no puedes hacer esto para ser un buen cristiano. Porque, saben, hay tiempos en que debemos discernir que algunas cosas, Pablo lo dijo así: todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Este es un principio por el cual guiarnos. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. Por ejemplo, ¿te gusta el café? Pero si tomas mucho café, tú vas a venir a estar bajo el poder del café. Y Dios no quiere que estés bajo el poder de ninguna planta o cualquier cosa. Dios quiere a su gente libre. Dios quiere que su gente reine en vida. Así que, amigos, hay momentos en que está bien probar miel, cosas que son buenas, deportes, entretenimiento, pero asegúrate que no llegas a estar bajo su poder. Asegúrate de que tu tiempo no es absorto en esa miel. Saben, un poco de miel te ayuda a seguir adelante. Y Dios quiere que disfrutes esa miel y que seas bendecido por ella. Saben, la Biblia nos dice que este hombre de la carne, el rey Saúl, estuvo incluso dispuesto a matar a su propio hijo. Vamos a mirar esta porción aquí para cerrar en 1 Samuel 14:44. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová,
que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Aleluya. Saben, hay tiempos en que tú te sientes como que tú eres la minoría y que la mayoría está contra ti. Cuando comienzas a estar en fe con Dios, y solamente estás tú y tu paje de armas o tú y tu mejor amigo, permíteme decirte esto, Dios siempre va a reivindicarte. Dios siempre va a mostrarse a sí mismo va a mostrar que está de tu lado y tú vas a encontrar que las multitudes vienen, que la gente viene porque la gente es sincera, ellos quieren conocer la verdad. Saben, cuando estaba predicando eh, referente al Evangelio de Jesucristo, y creo que muchas veces no estamos predicando el Evangelio, sino que estamos predicando un pseudo Evangelio que tiene Cristo, la obra finalizada de Cristo, más tu obediencia, más tu guardar la ley. Y cuando solía predicar, cuando me comencé a predicar el Evangelio puro de Jesucristo, yo recibí persecución de queridos hermanos y hermanas en Cristo, gente maravillosa, pero desafortunadamente yo creo que ellos no sabían mis intenciones. Yo no estaba predicando desenfreno, yo estaba predicando el verdadero evangelio de Jesucristo que hace a la gente libre. Pero hoy, aleluya, hay un ejército de gente. El evangelio de la revolución del evangelio está por todo el mundo ahora. Es asombroso que más y más gente está viniendo a conocer la verdad, que los está haciendo libres, que Jesucristo y solamente Jesucristo es la respuesta para todas nuestras necesidades, para nuestras necesidades hoy. No es Jesús más mi obediencia, no es Jesús más María, no es Jesús más alguien más, es Jesús, solamente Jesús. Y amigos, yo oro en el nombre de Jesús para que tú pongas tu confianza completa por entero en el Señor como tu Salvador, no en tus propios esfuerzos como tu Salvador, no en tu propia sabiduría como tu Salvador, no en tu educación como tu Salvador, no tus finanzas como tu Salvador, sino que pongas tu confianza en el Señor como tu Salvador y que veas que este Dios que trajo esta gran liberación para Jonatán va a hacer grandes cosas en tu vida. Y ahí vas a ver por ti mismo que la victoria que Dios tiene para todos aquellos que ponen su confianza en Él, que Dios es capaz de salvar con muchos o con pocos, no importa. Si tú te paras firme en fe y pones tu confianza, tienes una buena opinión de este Dios, que este Dios no va a jugar contigo, que no va a olvidarte, que no va a dejar que quedes avergonzado. Cuando tú creas y pongas tu confianza en Él y tengas una buena opinión de Él, que Él está de tu lado, pon tu confianza en Él. Él te va a ayudar a atravesar esto. Y al final Jonatán fue protegido y así lo vas a hacer tú. Aleluya. Dios te bendiga. Oro porque esta enseñanza te haya bendecido hoy, a ti y a tus seres amados. Pedimos en el nombre de Jesús que llegues a ser un gran apoyo para este ministerio. Este ministerio está yendo a lugares y está bendiciendo a mucha gente con esta clase de enseñanzas. Si tú sientes que este ministerio realmente te ha bendecido, amigo, y que pueda bendecir a otros, a quienes tú conoces, apoya este ministerio, porque Jesús es Señor en este ministerio y queremos que solamente su nombre sea proclamado a lo largo y a lo ancho. Amén. Bien, pues esta es la enseñanza del pastor Prince. Recuerda que es del 2007, saliendo de la oscuridad.
Y Padre, quiero darte las gracias por mi hermano o mi hermana que está escuchando, que está viendo este video, que está escuchando esta grabación. Padre, bendícele con tu gran bondad. Llena su vida de entendimiento, de luz en tu palabra. Padre, oro por liberación en su vida, en su corazón. Gracias por traer sanidad, consuelo, fortaleza a su vida, a su hogar, entre sus seres amados. Gracias, Padre, por mostrarte como ese Dios de salvación, como ese Dios de poder, como ese Dios de sanidad. Padre, muéstranos tu gloria, Padre, como nunca antes. Oro porque milagros, señales y maravillas sean multiplicados entre tu gente, Padre, entre los que te buscamos de todo corazón. Bendícenos, Padre, enséñanos tu luz, tu gracia, muéstranos la belleza que hay en tu Hijo Jesucristo y muéstranos tu hermosura, Padre. Te bendecimos, te adoramos, te loamos, Padre, con todo el corazón por el gran Dios y nuestro Abba, Padre, que tú eres. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios te bendiga. Paz, shalom, hasta la próxima y nos vemos. Ojalá que se entre las nubes la próxima vez.